Bien, hoy nos vamos a meter en un material que es, la verdad, una joya. Es la grabación de una clase de psicopatología en la universidad, justo en el momento de, digamos, máxima tensión. El repaso antes del examen. Exacto, el repaso antes de un parcial. Pero lo que empieza como algo académico se convierte en un debate fascinante, ¿eh? Y muy honesto, sobre dos gigantes de la terapia. El psicoanálisis y la terapia cognitivo-conductual. Ahí está. Y lo que es tan particular de esta fuente es que no estamos leyendo un manual. Para nada. No, estamos escuchando una conversación real, viva. Vamos a oír las dudas, las experiencias personales de quienes se están formando para ser terapeutas. Claro. Nuestra misión es, destilar las ideas clave de cómo se entienden y sobre todo cómo se viven estas dos corrientes desde adentro del aula. Exacto, es como una ventana a la cocina de la psicología. Y para poner un poco de contexto, la clase se está preparando para un parcial. Mucha presión, mucha. Son 25 preguntas en 20 minutos, multiple choice, verdadero o falso, y los temas son puro psicoanálisis clásico. Neurosis, histeria, los casos icónicos, Dora, el hombre de las ratas. Todo eso. O sea, el punto de partida es freudiano hasta la médula. Y ese contexto es fundamental, de verdad, porque es desde esa base tan, digamos, densa y teórica del psicoanálisis que el profesor, casi como quien no quiere la cosa, abre una puerta. Abre una puerta completamente diferente. Y ahí es donde la conversación, explota. Totalmente. Él simplemente pregunta, ¿qué les pareció investigar sobre la terapia cognitivo-conductual, la TCC, para un trabajo? Una pregunta sencilla. Sencillísima, pero enciende la mecha. De repente ya no se habla del examen, sino de una tensión que, claramente se vive en la profesión. Y al toque se dibujan dos retratos muy claros de la TCC en la conversación. Por un lado, se la describe como una terapia de herramientas. Sí, esa palabra aparece mucho. Muy enfocada en el síntoma, en lo inmediato, en lo puntual. Un estudiante lo dice de una forma muy gráfica. Dice que la TCC busca cambiar los pensamientos para situaciones muy puntuales. Y que te ayuda a empezar a caminar. Exacto, cuando estás en medio de una crisis. Y lo interesante es que esto no se queda en la teoría, no. Empiezan a llover las experiencias personales. Ahí se pone bueno. Un estudiante, que además ya es profesora de psicología, cuenta algo que me pareció muy revelador. A ver. Dice que en los papeles la teoría de la TCC le encantó. Súper lógica, le cerraba por todos lados. Pero después, como paciente, en su propia piel, no la convenció. Esa brecha entre la teoría y la práctica es clave. Totalmente. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que hay una distancia enorme entre el mapa y el territorio. O sea, en el papel las herramientas suenan perfectas, lógicas, casi matemáticas. Si piensas A, haz B para sentir C. Claro, como una receta. Pero, como bien señala otra alumna más adelante, en medio de una crisis de angustia real, el cerebro no siempre te deja acceder a esa lógica tan ordenada. La emoción a veces inunda todo. Claro. Pero para complicar más el cuadro, otra estudiante trae el caso opuesto. Habla de una persona mayor que llevaba años en psicoanálisis y estaba literalmente agotada. ¿Agotada de hablar de la infancia? Una y otra vez. Y para esta persona, cambiar a la TCC fue un alivio inmenso. Se sintió mucho más cómoda con un enfoque que no insistía en excavar en el pasado. Y ese es el contrapunto perfecto. Muestra que el contexto, la historia personal, el momento vital del paciente, lo es todo. Claro. Para alguien que siente que el pasado es un peso, una terapia que le dice vamos a enfocarnos en el aquí y ahora puede ser liberadora. No es que una sea mejor que la otra en abstracto. Responden a necesidades distintas. A momentos distintos, totalmente. Pero todavía hay una tercera vuelta de tuerca. Otra estudiante cuenta su propia historia. Dice que la TCC le daba instrucciones muy concretas. Trata de cambiar este pensamiento. Las tareas para la casa. Eso mismo, haz este ejercicio de respiración. Pero en el momento de la verdad, cuando le invadía la angustia, sentía que no podía aplicar nada de eso. Era como tener la caja de herramientas, pero no tener la fuerza para abrirla. Exacto. Para ella, el psicoanálisis fue más efectivo porque, en sus palabras, llegaba a otro lugar. Ese testimonio es clave porque apunta al núcleo de la diferencia. La TCC opera mucho a nivel del yo consciente, de la lógica, de la voluntad, ¿no? Sí.
El psicoanálisis, en cambio, sospecha que las verdaderas razones de nuestro malestar no están ahí, en ese plano, sino en otro lugar, En el inconsciente. en lo que llama el inconsciente. Por eso el estudiante siente que llega a otro lugar, porque la intervención no apela solo a su voluntad, sino que busca desentrañar una lógica que ella misma desconoce. Y acá es donde interviene el profesor, y se nota que quiere evitar las simplificaciones. Poner un poco de orden. Sí, advierte contra los clichés, como esa idea de que el psicoanálisis es solo ir a hablar de la infancia. Él dice con bastante ironía que esa era la idea de Freud en 1895. Claro, que la teoría ha evolucionado un poco en más de un siglo. Es una intervención necesaria, porque esas caricaturas hacen mucho daño. Totalmente. Y él lo ilustra con un ejemplo clínico muy potente. Menciona a una paciente suya que, con TCC, logró eliminar por completo sus ataques de pánico. Un éxito rotundo. Claro, si ya no tienes ataques de pánico, el problema está resuelto, ¿no? Cualquiera diría que sí. Bueno, acá es donde el profesor introduce un concepto más complejo. Él dice que si bien el síntoma desapareció, la terapia no conmovió lo que él llama la estructura melancolizada de base de la persona. La estructura melancolizada. ¿Qué sería eso? O sea, los ataques de pánico se fueron, pero su manera de ver el mundo, esa lente pesimista o negativa a través de la cual interpretaba todo, eso permaneció intacto. Entiendo. La TCC podó la rama enferma, digamos, pero el psicoanálisis se preguntaría por la salud de las raíces. Eso me lleva a preguntar, entonces, ¿cómo se mide la eficacia? Si eliminar el síntoma no es la meta final para el psicoanálisis, ¿qué es? Buena pregunta, porque para la TCC parece más claro. El síntoma desaparece, la fobia se va, la conducta cambia. Como dicen en la clase, la TCC se lleva bien con la medicación y con los sistemas de salud que piden resultados observables. Sí, exacto, y esa es una de las razones de su éxito y expansión. Ofrece respuestas cuantificables en un tiempo acotado. ¿Sí? El psicoanálisis, en cambio, propone una medida de la eficacia mucho más subjetiva. Y difícil de estandarizar. Se trata de cambios en la posición del sujeto frente a su vida, a su deseo, a sus repeticiones. Es algo que se siente más de lo que se mide. Y para rematar este punto, el profesor lanza una frase del psicoanalista Jacques Alan Miller que honestamente me dejó pensando. Es una frase tremenda. Cuando se curan los síntomas, ahí empieza el psicoanálisis. Espera, eso suena totalmente al revés de lo que uno esperaría. Es increíblemente provocadora, ¿verdad? El objetivo no es simplemente sentirse mejor y ya. Lo que sugiere es que la demanda inicial casi siempre es sáqueme este sufrimiento, este síntoma. Y es una demanda legítima. Pero la apuesta del psicoanálisis es que una vez que esa urgencia baja, se abre un espacio nuevo para otra pregunta. ¿Cuál? Bueno, y ahora que no me define este pánico o esta fobia, ¿quién soy? ¿Qué quiero hacer con mi vida? El fin del síntoma no es el final del camino, sino el comienzo de un trabajo sobre el deseo. Entiendo. Es como si la TCC fuera el equipo de emergencias que te saca del edificio en llamas. Ajá. Y el psicoanálisis fuera el arquitecto con el que luego te sientas a pensar cómo quieres reconstruir tu vida. Es una buena analogía. Y de hecho, la conversación en la clase se mueve exactamente en esa dirección. Un estudiante propone algo que parece muy lógico. A ver, Usar la TCC para la urgencia, casos de anorexia, fobias severas, y que el psicoanálisis venga después, cuando la persona ya está más estabilizada. suena razonable, casi como una división del trabajo. Pero esta idea es rebatida casi de inmediato, ¿no? Sí, en un lugar que no le corresponde. Claro. Argumentan que no es solo para el consultorio privado con diván. Mencionan su aplicación en hospitales públicos, en crisis, e incluso dan el ejemplo de intervenciones en la cárcel de Devoto. Eso rompe completamente con la imagen clásica. En un lugar como una cárcel no tienes tiempo para un análisis de años. Exactamente. Las intervenciones tienen que ser breves, directas. Lo que se defiende es que la escucha psicoanalítica se puede aplicar en contextos muy diversos y urgentes. No es una terapia que requiera que uno ya esté más armado. Sino que puede intervenir en el momento del derrumbe. Justamente, se desafía esa caricatura del psicoanálisis como un lujo. Y el debate se pone aún más específico cuando abordan el trabajo con niños. Habilidades sociales. Y es una pregunta genial. El profesor explica que, mientras la TCC se enfocaría en darle al niño herramientas concretas para manejar su enojo, En modificar la conducta. Claro,
El psicoanálisis haría una pregunta diferente. ¿De dónde viene ese enojo? ¿Qué está tratando de decir el niño con esa conducta? Busca entender la estructura, la causa, no solo lo que se ve. Son dos caminos muy distintos. Muy distintos. Pero lo interesante es la conclusión del profesor. Él dice que, a pesar de que los métodos son radicalmente diferentes, en su práctica observa que ambas terapias son efectivas y a menudo llegan a conclusiones similares con los niños. Mira vos. Quizás una por la vía de la reeducación y la otra por la vía de la palabra y el juego, pero ambas logran producir un cambio. Ok, si ambas pueden ser efectivas, y a veces hasta llegan a conclusiones parecidas, la pregunta que se me viene a la mente es, ¿por qué no tomar lo mejor de ambos mundos? La terapia híbrida. Claro, no se puede hacer una especie de mezcla. Y de hecho, una estudiante lo pregunta. Es la pregunta del millón, la idea de la integración. Y el profesor se muestra bastante escéptico. ¿Por qué? Su argumento es profundo. Dice que el punto de partida, la concepción misma de qué es un ser humano, es tan radicalmente opuesta que intentar combinarlas sería como mezclar agua y aceite. ¿A qué se refiere? Si en ambos casos se trata de escuchar a alguien que sufre. Sí, pero la forma de escuchar es distinta. Para la TCC, la palabra del paciente es un pensamiento, a veces distorsionado, que hay que corregir. Para el psicoanálisis, la palabra es un indicio de otra cosa, de una verdad inconsciente. Entiendo. El terapeuta cognitivo interviene, enseña. El analista se calla, escucha los tropiezos. Intentar hacer las dos cosas a la vez, según él, podría resultar en un pastiche, una mezcla sin norte que confunde a todos. Esto me hace pensar en la persona común que busca ayuda y no tiene idea de todo esto. ¿Claro? Una estudiante lo menciona, y me parece un punto crucial, la enorme falta de información. Uno busca psicólogo y no sabe si le va a tocar a alguien que le dé tareas para la casa o a alguien que le pregunte por sus sueños. Es un problema real. La elección de un terapeuta a menudo es a ciegas. Y esto se conecta con otra idea que surge. Si la elección es, en parte, generacional, Ah, sí. se plantea que quizás los más jóvenes, criados en la cultura de la inmediatez, se inclinan más por la TCC por su promesa de soluciones rápidas. Mientras que otras personas, quizás después de tropezar varias veces con la misma piedra, buscan otra cosa. Buscan entender por qué se repiten ciertos patrones. Precisamente, hay un estudiante que lo resume de una forma brillante con su propia experiencia. Dice que la TCC le sirvió muchísimo para pensar y cómo pensar. Le dio orden. Para el aquí y ahora. Exacto. Pero, a pesar de eso, seguía sintiendo un malestar de fondo, algo que ella llama el malestar de la repetición. El malestar de la repetición es una gran forma de ponerlo. Esa sensación de ¿por qué siempre me pasa lo mismo en mis relaciones? Exacto. Y fue ese malestar persistente lo que la llevó al psicoanálisis. No porque la TCC no le hubiera servido, sino porque sentía que necesitaba entender por qué, aunque las situaciones cambiaran, había algo en ella que seguía tropezando con la misma piedra. Quería una respuesta a ese patrón. Exacto. Y ya hacia el final, la conversación da un giro hacia algo todavía más profundo, la ética. Si es un cierre de clase muy potente, el profesor hace una distinción muy importante entre la moral y la ética. A ver. Explica que la moral es el conjunto de normas de una sociedad en un momento dado, lo que está bien, lo que está mal, lo que se espera de nosotros. Y la ciencia, de alguna manera, también funciona así. Nos clasifica, nos compara con un promedio, nos dice si estamos dentro o fuera de la norma. Normal, patológico, funcional. Esas palabras, ahí es donde se marca la diferencia fundamental. Según se discute, la posición ética del psicoanálisis no es buscar que la persona se adapte a esa norma. No. No en absoluto. La apuesta ética es apuntar a lo singular, a lo que es único, irrepetible en cada persona. No se trata de darle a alguien un manual para ser normal según un estándar externo. Sí, no. Se trata de acompañar a esa persona en el descubrimiento de su propia ley, de su propia manera de estar en el mundo. ¿Hablan de una invención? Me parece una palabra muy fuerte y muy bonita para un proceso terapéutico. Lo es, porque implica un acto creativo. La idea es que todos construimos patrones, formas de responder que repetimos sin darnos cuenta. El análisis busca que podamos reconocerlos y desde ahí
atrevernos a crear algo nuevo. Una salida propia. Una salida, una respuesta a nuestro malestar que no esté escrita en ningún libro, que no nos la diga el terapeuta, sino que sea una invención auténticamente nuestra. Al final, esta clase nos deja con una visión increíblemente rica de estos dos mundos. Queda claro que no se trata de una competencia para ver cuál es mejor, No, para nada. sino de entender qué busca cada una y qué preguntas diferentes le hacen al sufrimiento humano. Por un lado, la TCC ofrece herramientas, alivio, funcionalidad, y eso es inmensamente valioso. Claro. Y por otro, el psicoanálisis propone un camino más largo, un acto casi de rebeldía contra la inmediatez, para que nos confrontemos con esas repeticiones que, para bien o para mal, nos definen. Una especie de elección entre la solución y la pregunta. Podría ser. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que flota al final de la clase. Si vamos más allá de la meta de aliviar un síntoma o de sentirse mejor, que son objetivos totalmente válidos, ¿qué pasaría si el verdadero propósito de un proceso terapéutico profundo fuera, como se sugiere aquí, hacer una invención con la propia vida? Wow. Encontrar una salida a nuestro malestar que no esté predeterminada por las expectativas sociales, ni por la ciencia, ni siquiera por nuestra propia historia, sino que sea radicalmente, singularmente nuestra.